Muy bien, comenzando con la rueda selectora, en su primera posición en sentido antihorario, nos vamos a encontrar con una magnitud de voltaje alterno, pero con la característica de ser de muy baja impedancia. O sea, la impedancia de este instrumento midiendo voltaje es de 2200 ohmios. De esa forma se eliminan voltajes fantasmas. Por otro lado, el voltaje va a aparecer en la parte inferior de la pantalla y los hercios van a poder aparecer en la parte superior de la pantalla. Muy bien, en la primera posición de la rueda selectora en sentido horario, nos vamos a encontrar con la medición de corrientes. En este caso vamos a utilizar el gancho que trae incorporado. Por defecto va a ser corriente alterna. En la parte inferior va a marcar los amperios y en la parte superior nos va a marcar los hercios de la red. Si queremos medir corriente directa, oprimimos Select y ahí automáticamente vamos a pasar a corriente continua. Luego tenemos otra función que es AC más DC. ¿Qué va a hacer esta función cuando apretamos Select? Acá nos va a marcar la sumatoria, aquí nos va a marcar el amperaje total y arriba nos va a marcar el cambio, va a ir alternando entre lo que detecta de corriente alterna y lo que detecta en corriente continua, caso de los cargadores, por ejemplo, de batería de auto. Entonces, lo que va a hacer este instrumento va a ser la sumatoria de los cuadrados de la corriente alterna y la corriente continua, y aquí le va a dar la raíz cuadrada de ese resultado. Muy bien, en la segunda posición de la rueda selectora en sentido horario nos vamos a encontrar con voltaje alterno, el cual nos va a medir por defecto en la parte de abajo, en la parte de arriba los hercios, y si queremos las magnitudes que están en amarillo, oprimimos el botón y vamos a pasar a una medición de voltaje alterno, pero obviamente con los hercios, y nos va a mostrar un filtro de paso bajo, que este filtro lo que va a hacer es sobre todo cuando medimos motores conectados a variadores de frecuencia. Bueno, y ahora vamos a comprobar que la secuencia de fases esté en orden correcta, o sea RST. Para eso vamos a poner la rueda selectora en voltaje alterno y vamos a buscar la función de motor, que tenemos que dejar apretado la tecla Select, y ahí automáticamente en el inferior derecho va a aparecer un candado que está titilando, que nos está confirmando que ya está para hacer la prueba. Vamos a poner la punta negra en L3 y la punta roja la vamos a poner en L1, vamos a esperar la confirmación y luego vamos a pasar a L2 y ahí nos va a dar la confirmación y el sentido de giro. Vamos a poner el L1, ahí confirma, L2 y confirmó. Y acá nos está dando que el sentido de giro es el inverso, o sea, está girando antihorario. En su cuarta posición, en sentido horario, nos vamos a encontrar por defecto con la magnitud de megaohmios, ¿sí? Totalmente en autorrango. Obviamente si quieren cambiar el rango apretan por aquí y van cambiando la escala que quieran medir, ¿sí? Después, si apretamos el botón amarillo, vamos a tener las escalas que están en amarillo. Empezamos por el capacímetro, seguimos por los diodos y seguimos por la continuidad. En la quinta posición vamos a encontrarnos con grados Celsius. Para esto el instrumento ya trae una sonda, la cual la conectaríamos obviamente que en las entradas que están en la parte inferior de la pinza, y lo que vamos a hacer es medir en grados Celsius y si oprimimos el botón Select vamos a ir a grados Fahrenheit. Muy bien, y en la sexta posición de la rueda selectora en sentido horario nos vamos a encontrar con microamperios. Por defecto van a ser microamperios en corriente continua y si oprimimos el botón nos va a marcar los microamperios en corriente alterna junto con los hertz de la red. Para eso vamos a utilizar obviamente las puntas de prueba para poder poner en serie el circuito. Muy bien, y para la última posición de la rueda selectora en sentido horario nos vamos a encontrar con hertz. Hertz lo va a estar midiendo en la parte inferior y el porcentaje de la onda lo va a medir en la parte superior. Para una red de 230 voltios, si ustedes pusieran a medir voltaje, aquí le va a medir 50 hercios y acá como la onda es mitad y mitad, positivo o negativo, le va a marcar 50%. Si ustedes quieren salir del autorrango, directamente apretan rango y ahí salen. Tienen hercios por ahí. Acá cuando corre la coma va a pasar a kilohercios y después cuando oprime y corren la coma va a pasar a megahercios. Muy bien, y también tenemos otras funciones de estos botones. Uno ya hablamos que es el rango. Después vamos a tener el 0, que es una tara 0 para tanto voltajes como para capacitores, para poder medir. Y después vamos a tener voltaje más amperios, que eso va a ser en la escala de amperios. Cuando ponemos ampere, directamente vamos a poner el conductor a medir, nos va a medir el amperaje, pero en este caso nos va a medir los hercios. Pero si nosotros queremos los voltios arriba y el amperaje abajo, oprimimos voltios más amperios
y automáticamente arriba ya pasa a ser voltaje y podemos medir dos magnitudes al mismo tiempo. Muy bien, y por último vamos a hablar un poquito del botón lateral, que es el botón de hold, ¿verdad? El botón para bloqueo de la medición, que va a quedar como una H. Y después, para poder encender la luz, no vamos a poder hacerlo desde los botones, sino en todo caso, si hay luz como en este caso, no va a prender. Entonces taparíamos el sensor y ahí automáticamente se prende la luz. Para apagarla sí se puede apagar apretando el botón de off. Otra función también que tiene este mismo botón que dice InRush es el pico de arranque que tienen los motores. O sea, puede registrar el pico máximo, ¿sí? Que no hay que confundirlo con la máxima y la mínima. Estos son cosas diferentes. Esto es exclusivamente para el pico de arranque. Ustedes lo van a poner en amperios y cuando van a poner el motor lo único que hacen es apretar la tecla de B+, que ahí se InRush abajo, lo dejan oprimido y ahí pasan a la espera, o sea, la máquina está esperando que el motor arranque para marcarles el pico en la parte inferior y en la parte superior le va a ir marcando el amperaje después de consumo normal del motor. O sea que en la parte inferior va a ser el LRA del motor y en la parte superior va a ser el RLA.